El ministro de Petróleo de Venezuela, designado por Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, anunció su renuncia al cargo ante las recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela. Su decisión fue dada a conocer a través de su cuenta en Twitter, en la cual anunció sus intenciones de colaborar con el proceso de investigación ante lo que calificó como graves hechos de corrupción dentro de la compañía petrolera. En este sentido, manifestó encontrarse a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. La decisión llega luego que durante el fin de semana la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo a varios funcionarios de la administración pública por su presunta vinculación en tramas de corrupción en PDVSA. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PCV, señaló que el oficialismo no encubre a ninguna persona corrupta ni ningún hecho de corrupción. De manera que no le tapamos ningún acto delictivo a nadie, absolutamente a nadie. Y seguiremos avanzando por el camino correcto. Es el camino trazado en la revolución, la lucha contra los antivalores, de la corrupción, la burocracia, el amiguismo, el tráfico de influencias. Y eso hoy día nosotros lo podemos presentar, al contrario, como una gran victoria de la revolución bolivariana. Y lo asumimos siempre que ocurre en estos casos como un ejercicio de crítica y autocrítica de lo que está ocurriendo. En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es revolucionario. Caiga quien caiga, nosotros lo vamos a enfrentar. No nos importa, en este caso, las consecuencias. La industria manufacturera y privada de Venezuela reportó un crecimiento de 14.8 en el año 2022. Así lo informó este lunes Conindustria durante la presentación de su encuesta Coyuntura Industrial correspondiente al cuarto trimestre. Luigi Piccella, presidente del organismo que agrupa al gremio industrial del país, señaló como positivo dicho crecimiento y aseguró que la capacidad instalada de las empresas se ubicó en un 39.9%. Las estimaciones que nosotros habíamos hecho originalmente, estimábamos que íbamos a estar alrededor de un 12%. Luego, evaluándolas, hasta noviembre hablamos de un 10%. Pero posteriormente, cuando hicimos los cálculos ya con las bases formales sobre la mano, nos dio un 14% de crecimiento. Eso fue el crecimiento que obtuvimos en el año 2022, no estimado, sino real. Bueno, es muy bueno. Evidentemente, veníamos de un 4% en el año 2021 y antes de ello veníamos de decrecer. Lo óptimo, bueno, es que si nosotros mantenemos un 10% interanual sería un milagro de país. Eso sería lo óptimo. Pero depende de muchos factores, no depende solo de nosotros. Piccella afirmó que la encuesta reflejó un impacto en la industria en los estados donde la empresa petrolera Chevron ha iniciado planes de aumento en la producción. En cuanto a Chevron, sí hay una reactivación en los estados puntuales en donde va a haber mayor extracción de petróleo. ¿Qué sucede? Que hay un trabajo que hay que hacer, incluso hay que hacer un dragado allá en el Zulia, que se está haciendo, para facilitar el transporte, y sí se ha incrementado también lo que es la exportación de petróleo, pero básicamente se hizo con los inventarios que había. El incremento de la producción ha sido leve, está alrededor de unos 50.000 barriles, para llegar a 200 hay que trabajar, pero por lo menos se están haciendo los ajustes de mantenimiento y todo ello. En esos estados puntuales se ha sentido levemente lo que es la incorporación de una mayor extracción por parte de Chevron, y los ingresos, como te dije anteriormente, se van a venir reflejando poco a poco en este segundo trimestre del año. Conindustria enfatizó que se mantienen factores que están afectando la producción nacional, como lo son la competitividad de productos importados, el exceso de tributos y la voracidad fiscal, la falta de financiamiento y los ilícitos aduaneros. Según el organismo, aún se necesitan 5.000 millones de dólares en financiamiento para recuperar la industria en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El funcionario de la Casa Blanca señaló que China no quiere responsabilizar a Rusia de los crímenes en Ucrania debido a que el viaje del mandatario Xi Jinping ocurre luego de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos sugirió que Pekín, en lugar de condenar la invasión, brinda una cobertura diplomática a Moscú y aseguró que el Kremlin seguirá cometiendo los mismos crímenes. Por otro lado, Blinken afirmó que su país respaldará cualquier plan que priorice una paz justa y duradera en Ucrania al referirse a la iniciativa de China propuesta el mes pasado. Putin y Xi Jinping se encuentran en Moscú analizando la propuesta de Pekín para lograr la paz en Ucrania. Mi equipo ha documentado 5 muertes en el contexto de las operaciones de seguridad, con más alegaciones presentadas. Tomé nota de los compromisos durante mi visita para investigar con inmediatez los casos de muerte, tortura y otras formas de maltrato. Espero que lleguen los resultados de estas investigaciones. Soy consciente de que las pesquisas en operaciones de seguridad se han abierto, pero después de varios años muchos casos siguen sin resolverse y las vistas son aplazadas. Espero que se rinda justicia a las víctimas. Las víctimas y sus familias merecen el derecho a la reparación y las garantías de no repetición. Durante la presentación de un informe oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que al menos 312 personas fueron puestas en libertad gracias al constante apoyo de defensa, inclusive de su oficina. El representante de Naciones Unidas expresó su preocupación ante la vulneración a la libertad de prensa y los derechos de los pueblos indígenas. Si los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, 6 sindicatos y líderes han sido detenidos desde hace ya 9 meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio y programas igualmente se han cerrado. Y la presentación de un proyecto de ley reciente para reglamentar a las ONGs ha despertado preocupaciones que comparto. He facilitado observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y repito mi llamamiento para que la legislación se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. Mi equipo ha recibido informes de acosos y asesinatos por individuos no identificados. Tomo nota del hecho de que algunas investigaciones se han incoado y se requiere la rendición de cuentas. El futuro de los pueblos indígenas también requieren atención. Sus tierras y territorios deben ser demarcados urgentemente de conformidad con las normas de derechos humanos internacionales y la Constitución. Entre tanto, Turk instó a levantar las sanciones sectoriales que exacerbaron desafíos preexistentes y profundizaron la lucha diaria de las personas, al igual que abogó porque continúan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Turk visitó Venezuela el pasado mes de enero y relató que hay personas que luchan cotidianamente para sobrevivir, además de los problemas de servicios públicos como cortes de electricidad, falta de agua por tuberías, la escasez de alimentos y medicamentos. Puntualizó así el diplomático. Por otro lado, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Héctor Constant, rechazó la resolución y la catalogó como calumnia. Esta actualización oral que presenciamos hoy deviene de la resolución 5129 adoptada por votación en este Consejo con el apoyo de un grupo cada vez más reducido de países que insisten en irrespetarnos. Nos resulta muy triste, de hecho, que el alto comisionado se vea obligado a hablar sobre Venezuela amparado en una resolución de esta calaña, la cual hemos rechazado firmemente como una nueva muestra de selectividad y politización. Esta resolución, en cambio, representa el ruidoso caos del oprobio y de la calumnia. Mientras los patrocinadores de la iniciativa quieren entorpecer el diálogo y la cooperación entre el gobierno venezolano y la oficina del alto comisionado, nosotros respondemos con la renovación por 2 años de la Carta de Entendimiento que regula nuestra común relación, brindando a nuestros detractores una nueva lección de ética y de compromiso con los derechos humanos. Tras la presentación del informe, representantes de diversos países y organizaciones no gubernamentales pidieron a la administración de Nicolás Maduro respetar los derechos humanos y acogerse a las recomendaciones hechas desde Naciones
Naciones Unidas, entre ellos Estados Unidos y Human Rights Watch, solicitaron la liberación de presos políticos. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que oficialmente se investiga a Nicolás Petro, el hijo del presidente, por presunto lavado de activos. Se trata del primer pronunciamiento de la Fiscalía luego de la solicitud de investigación que hizo el primer mandatario nacional y luego de las denuncias de la expareja de Nicolás Petro que hizo en diversos medios de comunicación. Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación, las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, pero por lo pronto, pues vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia, existe garantía judicial. Lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales. El proceso contra Nicolás Petro inició luego de las denuncias de Day Vázquez, su ex esposa, quien aseguró que recibió al menos 600 millones del ex narcotraficante Santander López Sierra y otros 400 millones del cuestionado empresario El Turco Ilzaca de Cartagena, dinero que habían dado como aporte a la campaña electoral de su padre. Sin embargo, Nicolás no lo entregó, según asegura la denunciante. Los fiscales son autónomos e independientes. Los fiscales tienen una teoría del caso y son los encargados de adelantar eso. Yo simplemente me encargo de contarles a ustedes en qué va la Fiscalía o cuando se toman decisiones. Cuando se tomen decisiones en este tema, como en todos los temas, le diremos al país si existen o no existen méritos para las actuaciones judiciales, pero por lo pronto la Fiscalía va avanzando. Además de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación también adelanta otro proceso contra el hijo del presidente. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Tras la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el plan para la paz propuesto por Pekín cumple con las disposiciones que tiene el Kremlin y podría tomarse como una base para un acuerdo en caso de que Ucrania acepte. Sin embargo, hasta que no se logre un consenso, la guerra continúa. Por su parte, el mandatario del gigante asiático expresó que el acuerdo se desarrolló en base a la Carta de las Naciones Unidas y cumple con una posición objetiva y parcial. Algunas de las propuestas incluidas en el plan de Pekín están el levantamiento de sanciones a Rusia y ofrecerle garantías de seguridad frente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en beneficio de Ucrania. Sugiere la restauración de todo el territorio, incluyendo el territorio de Crimea anexado ilegalmente en 2014 por el Kremlin. En sus informes, la misión concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. La prueba recibida sustentó con motivos razonables para creer que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La misión continuará documentando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa las violaciones manifiestas de los derechos humanos con el propósito de combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Baliña solicitó a la administración de Nicolás Maduro se le permita entrar a Venezuela para continuar con las investigaciones, cuyas conclusiones serán presentadas en el mes de septiembre en las Naciones Unidas. Por su parte, Héctor Constant, representante de la administración de Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos y aseguró que es una estrategia de Estados Unidos contra ellos. Tan obvia es la intención que moviliza a esta pseudomisión que los costosos informes que se elaboran contra mi país en el marco de este mandato son inicialmente presentados en premeditadas ruedas de prensa a las corporaciones mediáticas transnacionales, incluso antes de ser presentadas en este Consejo, lo cual no dejaremos de condenar como una práctica errada que menoscaba la majestad necesaria para el verdadero tratamiento de los derechos humanos.
No tomamos a la ligera esta peligrosa práctica de sistematizar mentiras y divulgarlas en los medios. Hace exactamente 20 años, una mentira colosal era presentada por el gobierno de los Estados Unidos ante el mundo para justificar una intervención militar contra un país soberano. Todo el que osó criticar aquel despropósito era acribillado mediáticamente, como también fueron acribillados millares de niños y víctimas inocentes iraquíes subyugados por la arrogancia destructora del unilateralismo. Así que no descansaremos en la condena de la calumnia, pues forma parte del mismo plan que desde hace décadas procura arrebatarnos nuestra dignidad a partir de frustrados golpes de Estado, intentos de magnicidio e invasiones fallidas. Entre tanto, Francisco Cox Vial, miembro de la misión, señaló que documentaron cambios en lo que han denominado mecanismos de persecución en Venezuela. Es un cambio, una sofisticación en los mecanismos de intimidación y de persecución de opositores o personas percibidas como opositores por parte del gobierno. Finalmente, como dijo Patricia, es desalentador escuchar en un foro como el Consejo de Derechos Humanos erigir la no interferencia, la soberanía nacional como argumentos para evitar la fiscalización y la vigencia de los derechos humanos. Como chileno me recordó la estrategia que utilizaba el dictador Pinochet para evitar el escrutinio de la comunidad internacional. La Unión Europea mostró su preocupación porque continúa la crisis de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, Estados Unidos aseguró haber sido testigo de cómo se sigue intimidando y acosando a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y aquellos que apoyan a la oposición. Además, otros países abogaron por que se restablezcan los derechos humanos en el país sudamericano. Por su parte, China se opuso a la injerencia y señaló que los países no deben inmiscuirse en asuntos internos. En este sentido, Nicaragua afirmó que este tipo de informe solo busca desestabilizar a la administración de Nicolás Maduro. Estamos ahorita estableciendo los mecanismos, ya creamos el Comité de Conflicto Nacional y estamos poniéndonos de acuerdo, pues. Sencillamente que cuando digamos hora cero, todo el mundo va para allá. Cuando dice todo el mundo, ¿son docentes y quiénes más? Todo el sector público y todo aquel que por paro de solidaridad se quiere incorporar a esto. ¿Cómo están ahorita los colegios? Porque digamos que si muchos profesores obviamente se encuentran en la calle marchando, no asisten a clase. ¿Cómo están? ¿Cuántos profesores están asistiendo hoy en día? No, hay un sector mínimo asistiendo, pero que lo ha coaccionado el gobierno nacional. Pero sin embargo, muchos de los profesores asisten a los puestos de trabajo justamente a llevar las cuestiones administrativas para garantizar los pagos, pero de hecho hay un 70% que está en paralización casi total en la UNED. Y así quieren ir, digamos que con el aumento del transporte, lo que es el pasaje, bueno, pueden ir. En estos momentos toda la carga impositiva se le está dando justamente en contra de los trabajadores, porque los trabajadores son los que van a terminar pagando el precio de la crisis según la lógica del gobierno. Entre tanto, la Federación de Trabajadores de la Salud aseguró que el próximo 27 de marzo ejercerán nuevas acciones a nivel nacional. Y anuncio que el próximo 27, lunes 27, los trabajadores de abajo hacia arriba nos vamos a organizar. Vamos a hacer una asamblea o un encuentro de los estados Miranda, La Guaira y Caracas con 300 dirigentes de base, delegados sindicales, directivos, federativos, a fin de organizar la lucha y darle sentido y más fuerza a la lucha que estamos ejerciendo contra la patronal gobierno y señalo que también la patronal privada. Nosotros no vamos a apoyar ningún paro porque ya el gobierno paró. Aquí en Venezuela ya existe un paro, en la salud hay un paro técnico, entonces ¿qué vamos a parar nosotros? En las escuelas tenemos también paralizado, es un país paralizado. Además, trabajadores de otros estados del país también participaron de la protesta en Caracas y exigieron ser escuchados. Nosotros desde aquí queremos exhortar al presidente de la República, a la ministra de Educación, al ministro del Trabajo, a que de una vez por todas le dé respuesta al pliego de peticiones que consignaron en el mes a finales de enero y principios de febrero ante el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, donde se solicita que se le den respuesta a las peticiones del magisterio, como son cumplir con el segundo contrato colectivo único unitario, el 280% de la deuda que se tiene, que nos restituyan las primas que fueron suprimidas por la tabla ONAPRE y que de una vez por todas cese la persecución que se tiene a los docentes, no solamente en Anzoátegui, en todo el territorio nacional.
Todas las visitas de cualquier representante de otro país es importante porque, insisto, y personalmente logran conversar sobre futuros acuerdos, sobre futuros convenios y sobre todo el bienestar de ambos países. Nosotros, este convenio no solo beneficia a ambas partes, sino a la parte fronteriza, generando empleo, generando mayor poder adquisitivo y todo lo que gire en torno a que se favorezca el empleo y la recuperación del poder adquisitivo y nuestra industria en Venezuela, en el caso puntual, nosotros vemos con buenos ojos todos estos acercamientos. En ese sentido, Picela señaló que el primer protocolo modificatorio del acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Venezuela es un avance en materia arancelaria. Esta firma de este acuerdo contempla la revisión de en el mes de junio y de ahí en adelante realizarla cada 6 meses, efectos de adecuar las condiciones a la realidad e ir mejorando el acuerdo. Si bien hay algunos sectores evidentemente que no se sienten identificados plenamente, sí ha habido muchos avances en torno a ello y la propuesta es seguir trabajando en torno a eso por un lado. Por otro lado, para que este acuerdo también funcione, nosotros vamos a trabajar internamente en la competitividad de nuestros productos. En otro particular, los productos que ya se están exportando, bueno, muchos de ellos lo logramos ahora, que entren en condiciones de igualdad, que es lo que nosotros siempre hemos dicho a Colombia, tal como es en el caso de los rones, en el caso de los cangrejos y en el caso de los camarones. El hecho de que Colombia haya accedido a revisar el acuerdo de alcance parcial firmado en el 2011, que era totalmente favorable a ellos, es un avance. Y se logra, y lo que tú puedes interpretar de ahí es que hay intenciones de nivelar este acuerdo de alcance parcial y que los dos países se sientan identificados. Yo creo que ese es uno de los puntos que van a conversar, evidentemente los avances que se han realizado y los futuros procedimientos que se van a realizar para ir fortaleciendo el intercambio binacional. Picela enfatizó que la formalización del comercio de productos es lo más importante en la reactivación económica entre ambas naciones. Durante un evento donde se exploraron nuevos mecanismos para acelerar el comercio entre Colombia y Venezuela, la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana reveló que el intercambio de bienes y servicios que ha pasado por el puente de Tienditas asciende a $50 millones desde que se reactivó este paso oficialmente. Estamos en el orden de los 50 millones de dólares aproximadamente de lo que ha pasado por los 3 puentes, puente Simón Bolívar, el puente Francisco Pablo Santander y ahora el puente de Tienditas. Ahí podríamos hablar que hay unos 43 millones de dólares de importaciones de Colombia con unos 7 millones de exportaciones de Venezuela a Colombia. Lo que caracteriza nuestras exportaciones hasta ahora son productos bastante básicos, productos de carbón, material ferroso, bobinas de hierro y acero. De Colombia a Venezuela estamos teniendo pollitos bebé, confitería, insumos agrícolas, insumos del sector salud. Podríamos decir que es más variado y de mayor valor agregado lo que estamos importando de Colombia que lo que estamos exportando de Venezuela a Colombia. Tenemos que al cierre del año pasado, en diciembre del 2022, el intercambio comercial estuvo en 741 millones de dólares, de los cuales podríamos decir que 633 millones correspondían a importaciones que hacíamos de Colombia y 108 millones de dólares son exportaciones que Venezuela hizo a Colombia. Eso es importante y relevante porque estamos hablando de comercio formal, no de comercio informal. Por otro lado, la Asociación Venezolana de Exportadores expresó que de aumentar la capacidad instalada en las empresas se podrían generar hasta $7.000 millones. Que los productos se fabriquen, bien sea en Colombia o en Venezuela, debiéramos dar la oportunidad de que entren a ambos países con preferencia de 0 impuestos. Uno es terminar de revisar los rubros conformados por la oferta exportable, pero lo más importante es nosotros hicimos un análisis y nos dio más de 7.000 millones de dólares de productos que nosotros pudiéramos fabricar en Venezuela, incrementando la capacidad de producción que no estamos utilizando y orientarla al mercado colombiano. Los centros penitenciarios en Venezuela presentaron una población reclusa de 33.558 personas sobre una capacidad real instalada de 20.438 plazas. Así lo señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones. La organización explicó que Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión con una capacidad instalada total de 26.238. Sin embargo, en el 2022 solo se mantuvieron operativos 45 centros para una capacidad real instalada de 20.438 plazas,
lo que se traduce en un hacinamiento en riesgo crítico. Además, el informe señala que un total de 28 cárceles, es decir, 62.22% del total nacional, se caracterizan por permanecer superpobladas, mientras que solo 17 centros de reclusión, es decir, 37,77%, albergan población reclusa conforme a su capacidad instalada. Otro de los datos asegura que solo un 2% del total de personas privadas de libertad en Venezuela son extranjeros, específicamente unos 670 ciudadanos. La Superintendencia de Transporte emitió una resolución con 5 recomendaciones a la aerolínea de bajo costo Ultra Air, luego de que ésta informara a través de un comunicado que necesitaba el respaldo del gobierno para seguir operando. En vista de los temores de que se presente una nueva situación similar a la ocurrida con Viva, las autoridades decidieron emitir el documento. Esta situación compleja surge luego de que la chilena JetSmart anunciara que no continuaría con el proceso de compra de Ultra Air. Y a partir de mañana deben de presentar el primer informe y cada 8 días de aquí en adelante, cada 8 días los lunes tienen que estar presentando ese plan operativo donde están garantizando el cumplimiento de los vuelos que se han comprometido a hacer o llevar a cabo en el momento en que ofertan el servicio. Les hemos exigido que nos presenten las garantías con las cuales van a proteger ese pasivo que tienen por la venta anticipada de etiquetes. A pesar de esas medidas oficiales, se comenzaron a conocer cancelaciones de vuelos en Bogotá y Medellín. Sin embargo, Ultra sigue operando, pero a partir de hoy y hasta el 30 de abril al menos, no tendrá venta de etiquetes. El panorama para la operación de la compañía parece complejo, porque además de la situación financiera, también hay problemas con los aviones, los cuales son contratados y dependen de las decisiones de los propietarios. Sí ha reconocido ante la entidad y con las respuestas a los requerimientos las dificultades que tienen e incluso algunas dificultades que se les han presentado en los últimos días con respecto a los aviones y a los contratos de arrendamiento, y nos han señalado que están en un proceso de renegociación con ellos. En medio del panorama complejo que atraviesa el mercado aéreo nacional, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, informó que solicitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que evalúe la posibilidad de bajar de 19 a 5% la tarifa del impuesto al valor agregado IVA a los tiquetes aéreos, en vista de que reconoció que bajaron las compras de boletos en el país. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Comisión Nacional de Primarias evalúa la realización de un registro telemático para la diáspora venezolana en las elecciones del próximo 22 de octubre, aun cuando el presidente de este organismo, Jesús María Casal, aclaró que la votación ese día deberá ser de manera presencial. Casal reiteró que las decisiones de la comisión se han manejado de manera unánime, con participación de todos los partidos, miembros y sectores de la sociedad, por lo cual aún el tema de la votación en el exterior no está completamente definido. Hay quienes han sostenido que el voto en el exterior debe ser telemático, además del registro también telemático. Nosotros ya señalamos en el primer informe que el voto sería presencial. El voto en el exterior con el alcance que se defina, porque también dijimos en el primer informe que había que definir las características, el alcance del voto en el exterior. Esto va a ser presencial, pero sí se está considerando un registro telemático. Esto todavía pues hay muchas conversaciones, hay unos aspectos financieros, logísticos, organizativos que hay que considerar, pero hemos seguido trabajando de manera incesante en esta materia. Además, indicó que para el momento no se tiene una fecha específica para una nueva reunión con miembros del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aseguró que la próxima semana la Comisión Nacional de Primaria presentará varios escenarios que ya han sido evaluados. Lo que podemos decir es que las solicitudes principales que se anunciaron después del primer balance, esas solicitudes siguen en pie y la próxima semana también presentaremos esos escenarios que estamos considerando, pero esa comisión se instaló y ha avanzado y queremos, digamos, permitir que eso siga su curso tal como está sucediendo.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, donde además fue presentado un comité de jóvenes en apoyo a las primarias en diversas casas de estudio. Ya nosotros recibimos a la representación estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos también están conformando un comité de apoyo a la primaria. También desde la propia UCB se van a establecer puentes con las otras universidades autónomas de Venezuela para que creen sus comités de apoyo o se incorporen al que ellos mismos están promoviendo. Aquí son estructuras flexibles. Lo importante es que sumemos. Ese es nuestro llamado, a que en todas las universidades, en todos los espacios donde se desarrollan los jóvenes, creen comité de apoyo a la primaria, entren en coordinación con nosotros, con nuestro equipo de prensa, a través de las redes y también del teléfono de la comisión, para que vayamos sumando esfuerzos en este camino. Por último, Jesús María Casal informó que el próximo 24 de abril la comisión presentará el reglamento que rija la participación de los venezolanos en el exterior y también los costos logísticos y aspectos que regirán la elección primaria de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Comité Internacional de la Cruz Roja ofreció un balance sobre la situación de violencia en el país. Registraron durante el año pasado 515 personas afectadas por minas antipersonales y otros explosivos. 56 de ellas fallecieron. El informe destaca que ocurrieron 58.010 desplazamientos masivos y 123.220 individuales, mientras que los confinamientos fueron 39.404. Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por los artefactos explosivos, donde se registraron 41 víctimas de ese tipo de artefactos. Adicionalmente, se desplazaron de forma individual más de 11.000 personas para huir de las consecuencias de los conflictos armados. Otra de las regiones críticas en la frontera es el departamento de Arauca, donde se registraron 763 personas confinadas en el año 2021, pero por la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, la cifra aumentó a 19.000 personas en el año 2022. El departamento de Arauca es el departamento donde a nivel nacional nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja documentamos más casos de nuevas desapariciones a raíz de los conflictos armados. Hablando de las afectaciones a la misión médicas y otros servicios de asistencia de salud, se documentaron 426 casos a nivel nacional. De esos, 13% se dieron en el departamento del Norte de Santander y 4% en Arauca. Sin olvidar el caso del sur de Bolívar, donde los conflictos armados generaron desplazamientos. Unas 12.000 personas se desplazaron de forma masiva y unos 6.000 adicionales de forma individual. A nivel nacional también se registraron 209 personas desaparecidas, cuyos responsables serían actores de los 7 conflictos armados internos que hay en el país. Estos conflictos son 3 del Estado contra grupos armados y otros 4 entre organizaciones criminales. Aprovechamos de esta oportunidad para hacer un llamado a los actores armados para que sigan permitiendo el acceso a los territorios de las organizaciones humanitarias imparciales para que puedan seguir asistiendo a las comunidades afectadas por los conflictos y otras situaciones de violencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja también expresó su preocupación porque en lo transcurrido del año 2023 se han presentado más víctimas afectadas por las minas antipersonales y explosivos en el sur del departamento de Bolívar que durante todo el año 2022. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Sí, gracias por este contacto. Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, resultó abatido durante un operativo que encabezó la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, luego de labores de inteligencia y saturación de áreas boscosas. El procedimiento se llevó a cabo la madrugada de este viernes 24 de marzo en la población de Irapa, municipio Mariño
dominio del estado Sucre, donde habría estado escondido este antisocial. Es importante mencionar que Gómez era considerado como uno de los hombres de mayor peligrosidad en el país, solicitado por los delitos de homicidio, secuestro y terrorismo. Además, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas desde el mes de febrero anunció una recompensa de $1 millón americanos para quienes dieran detalles de su paradero. El Conejo era el líder de una banda criminal que operaba en Las Tejerías, estado Aragua. Fuentes policiales confirmaron el despliegue de un operativo de seguridad en la zona de Paria del estado Sucre para continuar las labores de búsqueda del resto de los antisociales que además eran miembros también de esta organización criminal que dirigía el Conejo. Es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.